Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Siendo, dando un minuto para las 14 horas. Vamos dando la bienvenida a la gente que se va sumando a este nuevo Instagram Live de la Unión Argentina de Rugby. Se sigue sumando gente. Vamos a guardar un minuto y ya arrancamos. Y también esperando que se sume a esta cuenta y a este vivo Stanislao Bajrach, sumando para hablar, como ya todos saben seguramente, de las destrezas mentales. Ahí está Stanislao. Buenas tardes, Stani, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Nos ves? Te escucho mal. Se escucha mal. A ver, vos A ahora. ver, Ahí yo te escucho. ¿Vos? ahí te estoy escuchando un poquito mejor. Ok, fenómeno. A ver que la gente con la manito diga si me escucha bien. Sí. Ahora te escucho bien. Ok, fenómeno. Bueno, sigue subiendo la cantidad de participantes. Vamos a esperar unos segunditos para que la mayor cantidad de gente pueda aprovechar este momento, que seguramente va a ser muy rico para todos nosotros. Así que bueno, siendo las 14 horas de este día lunes, arrancamos este Instagram Live nuevamente, tal vez yo como reemplazando a Germán en lo que es la función de mediador o de presentador y de mediador con respecto a las preguntas. Pero bueno, hoy ameritaba, tenemos el honor y el gusto de presentar a Stanislao Bajrach, eh, que básicamente muchos de ustedes lo conocerán, pero para hacer una presentación más formal, él es biólogo, eh, ha trabajado mucho, se ha desarrollado y tiene una gran capacidad y un gran conocimiento en un montón de áreas, pero más allá de su parte más como científico, a mí me gusta más verle el lado de lo que ha colaborado y lo que ha trabajado con nosotros a nivel de Unión Argentina de Rugby en esto que son las destrezas mentales. Destrezas mentales que él obviamente después va a desarrollar con mayor grado de detalle. Ha trabajado en muchísimas empresas, ha trabajado también mucho en el deporte, en el fútbol, en el hockey, en el tenis con muchos tenistas, y de hace 2 años que trabaja con nosotros en la Unión Argentina. Puntualmente lo ha hecho en forma presencial con el en menores de 20, participando de los 2 últimos procesos, y también a nivel de WAR en la capacitación de entrenadores y managers de academias, siempre focalizado y siempre trabajando sobre esta área de lo que son las destrezas mentales, que nosotros en el M20, como conté yo en el Instagram que hicimos hablando del proceso de juveniles, le pusimos LDM, las iniciales de liderazgo y destrezas mentales, que después seguramente en el transcurso de esta charla vamos a profundizarlo. Pero bueno, me parece que lo más importante es, para ya dejar lugar a él, nosotros siempre hemos hablado mucho de lo que es el entrenamiento físico, de lo que es el entrenamiento técnico, táctico, estratégico en el juego, lo que es el entrenamiento, obviamente, y la parte más nutricional, composición corporal de los jugadores. Y el entrenar la mente es algo que lo teníamos como un debe, y creemos que ella hace 2 años, como decía, y con mucho hincapié y mucho foco este último periodo, lo hemos empezado a trabajar. Si nos ponemos a pensar, todo lo anterior va muy vinculado a la mente, y la mente es lo que realmente genera un impacto directo en todo el resto de las cosas, así que tenemos de nuevamente el gusto de presentar a Stanislav Bajrach, que nos va a hablar exactamente de esto. Un apartado particular, seguramente acá haya mucha gente de rugby, muchos entrenadores, muchos jugadores físicos, mucha gente tal vez que no está vinculado directamente con el rugby, debe haber entrenadores, y sé que los hay, entrenadores de otros deportes también, así que esta charla va a estar focalizada en el rugby, pero también hay un montón de cosas que pueden aplicar directamente a un montón de deportes, un montón de actividades, y seguramente a la vida misma. Así que gracias, Stani, por estar acá, y
adelante. Como dijimos y como hicimos anteriormente, va a haber un momento de exposición, de charla. Si hay alguna pregunta que se repite, yo voy a intervenir, levantándole la mano a Estanislao para darle prolijidad a esto y después dejamos un espacio para las preguntas. Gracias. Bueno, buenísimo. Gracias, Cochi, por la presentación. Primero, ver si se escucha bien. ¿Vos me escuchás bien? Fenómeno, excelente. La gente, algunos deditos, manitos, ¿se escucha bien? Perfecto. Ahí Sánchez, Díaz, ¿se escucha bien? ¿Alguien más? ¿Sigo? ¿Avanzo? Uno más que me diga que se escucha bien. Porfi. Justo ahora estaban hablando todos y ahora no habla más nadie. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Dale, gracias. Ahí está, Mauricio dice, perfecto, gracias. Bueno, gracias, Cochi, por la presentación. Primero me adelanto ya a algo que me suele pasar en estas charlas. El otro día estuve con la Federación Metropolitana de Vóley y es que por ahí queda corta en tiempo, así que ya me comprometo a, si la gente queda muy entusiasmada, la gente del rugby, a volver a continuar haciéndolo en 15 días, por ejemplo, si quedamos cortos y la gente está muy entusiasmada. A ver, como biólogo, la ciencia ha avanzado mucho gracias fundamentalmente a la tecnología en el avance de la comprensión de cómo funciona el cerebro. Por muchos años ha estudiado el cerebro de los pacientes, de las personas enfermas, y la tecnología permite estudiar ahora el cerebro de las personas sanas, ¿no? O lo que se puede llamar alguien sano, que es bastante difícil de definir hoy. Y el deporte no quedó ajeno a eso, entonces mi trabajo de hace ya 2012, 8 años, que no es mucho, es poco, es tratar de entender un poco qué saben los científicos expertos en el mundo del deporte de cómo funciona el cerebro de un deportista de élite, qué es lo que uno puede saber de cómo mejorar la performance de un deportista de élite a nivel mental. Entonces, una de las grandes pasiones que tengo es leer artículos científicos de científicos, desparramados por el mundo, que tratan de entender las distintas destrezas mentales que requiere un deportista a la hora de performar lo mejor posible en su disciplina, el rugby obviamente como uno de esos deportes. Entonces, para que la gente no confunda, hablamos del cerebro o hablamos de la mente, porque estoy hablando del entrenamiento mental, pero estoy hablando de mejorar el cerebro. Entonces, de una manera muy sencilla, para que la gente se lleve a su casa, el cerebro son las neuronas que uno puede entrenar, como si fuese un músculo que lleva al gimnasio. El cerebro tiene sus neuronitas que están conectadas entre sí por axones y dendritas. Esas conexiones pueden ser de a 1, de a 2, de a 3, de a 10.000. Cuantas más conexiones haya entre las neuronas, decimos que el cerebro, para hacerlo fácil, ¿no? Funciona mejor o performa mejor. Entonces, en vez de tener más músculo cuando uno va al gimnasio, cuando uno entrena su cerebro, está mejor conectado. La mente, por otro lado, es un poquito más difícil de describir porque dependiendo de la disciplina que uno estudie, biología, física, matemáticas, psicología, sociología, antropología, las distintas disciplinas definen la mente un poquito diferente, pero la mente, para hacerlo bien fácil, es qué es lo que uno piensa y qué es lo que uno siente, ¿no? Los pensamientos y las emociones es la mente, y el cerebro y la mente están conectadas. Uno piensa y uno siente porque tiene un cerebro. ¿Cómo metemos todo esto en el mundo del deporte, amateur o de elite? Porque hoy la ciencia demuestra, pero gracias a la tecnología, que cuando uno patea una pelota, o cuando uno pasa una pelota, o cuando uno le pega una pelota con una raqueta, lo que está utilizando para hacer ese movimiento, sin duda, es el cerebro y la mente. O sea, el brazo, la pierna, la mano, el hombro, la rodilla se mueven porque el cerebro le pasa información al cuerpo. 100%, no hay ningún tipo de duda de que eso sucede. Entonces, lo que la ciencia y un poco mi aporte en la UAR ha sido estos últimos años es, bueno, ¿cuáles son las áreas del cerebro involucradas en ese gesto técnico? ¿Cuáles son las áreas del cerebro involucradas en entender la táctica de cómo tengo que salir a jugar, a defender, a atacar, etcétera? Si yo conozco las áreas del cerebro que están involucradas en el juego, y si yo sé cuáles son los ejercicios, las herramientas para fortalecer esas áreas, estoy haciendo entrenamiento mental o entrenamiento de las destrezas mentales. Eso como una brevísima descripción de a lo que me dedico. La tecnología va permitiendo, a lo largo que pasan los años y va mejorando la tecnología, ir describiendo esas áreas, y después el científico, y a veces no tan científico, con prueba y error, va
mejorando esos ejercicios. Vamos probando ejercicios que van demostrando a veces en laboratorios y a veces en la cancha o en el vestuario y a veces simplemente el jugador diciendo, wow, estoy más concentrado, wow, se me cae menos la pelota, wow, le pego mejor a los palos, ¿no? Simplemente hay que ser sincero. A veces no hay mucha ciencia que lo demuestra. A veces la ciencia lo que hace es identifica las áreas, el científico y a veces junto con el coach inventa, adapta los ejercicios de los laboratorios y después en la cancha, en el entrenamiento, se piensa en esos ejercicios y después es el jugador mismo que termina sintiendo, diciendo que está mejorando su rendimiento. Lo que sí es clave, y ahora si querés frenar un minuto para preguntas, si es que ya las tenés, es que como el gimnasio, el cerebro también puede mejorar, pero si uno deja de entrenarlo, vuelve hacia atrás. Como la dieta, como el gimnasio, ¿no? Entonces, no es una moda, no es que está de onda, vamos a entrenar un poquito la atención o vamos a regular el estrés un rato, o vamos a regular el estrés porque tenemos un mundial. No, vamos a regular el estrés de los 15 años a toda la vida, porque como bien decías vos en la introducción, no solo está bueno para jugar un partido de rugby, son herramientas que te sirven para la vida en general. Entonces, en estos valores que tiene la UAR, ¿no? De mejorar no solamente al deportista, sino al ser humano, o darle valores a la persona, claramente el entrenamiento mental contribuye de manera profunda a darles herramientas a las personas antes que a los jugadores para decir, mirá, acá vas a regular tus emociones, a darte cuenta de tu motivación y cómo mejorarla, a generar confianza en vos mismo, a regular tu estrés, a entender que la forma de pensar influye en tu performance, ¿no? Entonces son herramientas que claramente mejoran la performance, pero claramente también te mejoran como persona. Tenemos fenómenos, Tania, así que buenísimo. Empiezan a llegar las preguntas. Dos aclaraciones, muchas de las preguntas yo sé, y conociendo la estabilidad, habiendo hablado previamente, yo sé que en el transcurso de la charla él las va a responder, así que no las voy a exponer acá adelante, van a surgir solas. Y lo otro es, hay muchas preguntas y seguramente no podamos leer todas, aquellas que nos tienen por leer y responder, después haremos un apartado y Stani gentilmente las va a hacer individualizadas las preguntas y vamos a poder difundirlas después. Así que venimos para lo seguimos preguntando. Bueno, dale. Bueno, antes de hablarles o de contarles rápidamente, porque tenemos poco tiempo, de cuáles son las destrezas mentales que entrenamos en la UAR, dos o tres temas fundamentales antes de arrancar con un jugador o con un deportista, hablar de destrezas mentales. Número uno es, la clave de todo está en conocerse. Es muy difícil mejorar, trabajar algo de uno mismo si uno no se conoce. Siempre Cochi me escuchó muchas veces hablar del ejemplo del motor del auto. Es muy difícil arreglar tu auto cuando se te paran en la ruta si no tenés idea del motor. Entonces, hablamos de la cabeza como tu motor, ¿no? El motor que te concentra, el motor que tiene tus sentidos, el motor que tiene tu atención, el motor que tiene la táctica del juego, el motor que sabe hacer el gesto técnico, el motor que tiene más o menos confianza en el día de hoy, el motor que tiene sus emociones, que está triste, el motor que está contento. Entonces, el primer gran trabajo antes de hablar de destrezas mentales, cuando uno enfrenta a un equipo de deportistas o a un jugador solo, es vas a tener que empezar a conocerte más. Y eso en mi trabajo personal, o la forma que tengo yo de encarar el trabajo, que obviamente no es la buena, es la que yo he elegido trabajar, es vas a tener que empezar a pensar cómo pensás. Y vas a tener que empezar a pensar cómo te sentís. La clave en el trabajo que hace mi equipo y que hacemos en la UAR es qué estás pensando y cómo te sentís. Porque tu performance y tus comportamientos adentro de tu campo, en el campo de juego o en el entrenamiento, están muy impactados por tu forma de pensar y por tus emociones. No es lo mismo salir a jugar asustado que contento. No es lo mismo salir a jugar diciéndote soy un perdedor, nos van a ganar, soy malo, no sé bien qué hacer hoy, no sé dónde me tengo que poner en la cancha, qué tenía que hacer, qué fea que fue la pelea con mi novia anoche. O sea, está demostrado científicamente que tu forma de pensar impacta en tu forma de sentir y tu forma de sentir impacta en tus comportamientos. Y tus comportamientos es cómo te moves en la cancha, a quién le haces el pase de la pelota, estás antes o estás después,
cómo se mueve tu cuerpo, ¿no? Un milímetro o 2 milímetros diferentes de tus hombros, ya los gestos técnicos cambian para cualquier deporte. Y cuando hablamos de la elite, te hace la diferencia en el partido. Entonces, un gran trabajo que a muchos jugadores les cuesta, a otros menos, como todo en la vida, pero que después reconocen como un gracias muy grande es, muchachos, acá vamos a tener que empezar a trabajar en qué estás pensando todo el día, o por lo menos dentro de la disciplina, y cómo te estás sintiendo. Autoconocimiento, cómo pensamos y cómo sentimos. El segundo gran pilar de nuestro trabajo en la UAR, que también es clave y hay mucho, mucho demostrado en el deporte olímpico, es el tema de los objetivos. ¿Qué vas a entrenar hoy? ¿Qué estás haciendo? No sé lo que diga el coach, pero pará, es importante tener objetivos en la vida, es sentido común, pero es ciencia. Un cerebro que tiene 40 minutos de entrenamiento y que tiene claro qué tiene que mejorar, o por lo menos qué quiere mejorar, es un cerebro que te va a ayudar, es un cerebro que se va a poner las pilas y va a tratar de lograr ese objetivo lo máximo que pueda, ¿no? Y va a prestarte las neuronas para que lo cumplas, sobre todo, obviamente, si estás motivado para hacerlo. Y se supone que si estás en el deporte de elite y querés ser titular y querés jugar el fin de semana, vas a querer mejorarlo, ¿no? Estamos hablando de eso. Entonces, una de las enseñanzas también que llevamos a los entrenadores y también a los jugadores es la importancia de establecerse objetivos, siempre a largo plazo, obvio, a mediano plazo, importantes, pero nos olvidamos muchas veces de los objetivos de corto plazo. Hoy, en el entrenamiento de esta tarde, ¿cuáles son tus dos objetivos? ¿Qué es lo que querés mejorar? Pequeñas cositas. Tu saque, tu pase hacia atrás. Dale, Están un poco coche. unas preguntas recurrentes, y para que vos sigas después con la disertación, unas preguntas recurrentes es ¿qué actividades prácticas podemos hacer para desarrollar las destrezas mentales? Y me parece que estás mencionando vos, es una de ellas, por eso te la pongo adelante la pregunta, porque me parece que vas a desarrollar eso y me parece muy interesante. Dale, bueno, una pequeña actividad práctica que todavía no me metí en las destrezas mentales. Entré con los dos pilares. El primer gran pilar era autoconocimiento. Eh, yo sé que vos querés que yo diga esto, a mí me duele y me cuesta, pero lo voy a hacer. Pero un entrenador con sus herramientas, o sea, es como que yo dirija un entrenamiento de rugby. Es difícil, yo no sé de rugby. Es como que es difícil pedirle a un entrenador que sea un coach mental. Sin embargo, hay gente que intuitiva y con pocas herramientas lo puede hacer. Pero está bueno que los jugadores, que el entrenador le pregunte al jugador cómo se siente, en qué está pensando. Y que le aclare que el impacto que tiene el contenido de sus pensamientos y de esa emoción va a impactar en su juego. Ahora, ¿qué es lo que después puede hacer el entrenador para mejorar ese pensamiento y mejorar esa emoción? Podría quedar para el capítulo que viene, porque eso ya sería meterme a trabajar con, no sé, con 1.600 personas al mismo tiempo. No sé si lo podemos hacer ahora. Pero una herramienta más práctica y más fácil para cualquier entrenador es que tanto el entrenador, o también el preparador físico, como los jugadores, se establezcan objetivos por entrenamiento, 2 o 3, ¿no? Y tengan claro, bueno, hoy vamos a entrenar semiataque. Bueno, el entrenamiento va a ser así, y yo en este semiataque quiero hacer A, B y C lo mejor posible. A veces hasta a un compañero se le puede pedir, mirame, fíjate cómo lo estoy haciendo, ¿qué me ves? ¿Cómo ves errores? ¿Ves que lo estoy haciendo bien? ¿Me podés corregir? O yo mismo me corrijo. Y después del entrenamiento, si no se hace esto no sirve para nada, que el jugador se autoevalúe. ¿Cómo me fue? Del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 3. ¿Lo logré más o menos? ¿Lo hice mal? ¿Ya está? ¿Ya lo hago bien? Y acá es muy importante distinguir, justo antes de que me levantes la mano lo iba a decir, porque acá hay una gran confusión, y la Argentina es un país, todos, ¿no? Pero vivimos muy al corto plazo nosotros, muy resultadista. No estoy hablando de objetivo de resultado, no estoy hablando de meter 3 tries o de ganarle a tal equipo, estoy hablando de objetivos de rendimiento. El entrenamiento mental se basa en cómo mejorar, cómo progresar, cómo ser mejor jugador, no cómo ganar. ¿Se entiende? No como ganarle al otro o ganar partidos o meter más tries. Eso va a venir, ojalá, después, con el tiempo, con el trabajo. Si yo mejoro como jugador y todo mi equipo, todos mejoran como jugadores, tenemos más chance de ganar, probablemente. Siempre hay un rival. Entonces, que el jugador tenga muy claro, y los entrenadores también,
que hay dos formas de evaluar un equipo. Una es por el resultado y otra es por el rendimiento. ¿Cómo hemos progresado en el último año? ¿Cuánto hemos mejorado como jugadores? ¿Cuánto ha mejorado la defensa? ¿Cuánto ha mejorado el ataque? ¿Cuánto ha mejorado cómo comemos físicamente? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo nos llevamos como equipo? ¿Cómo nos llevamos? ¿Cómo es la comunicación interna? ¿Cómo es la comunicación dentro de la cancha? ¿Cómo es la comunicación con los entrenadores? O sea, todo eso hace un equipo, no solamente ganar o perder. Entonces, cuando el jugador va reconociendo su progreso adentro de una cancha o de un entrenamiento, en la semana, lo que pasa inmediatamente la semana posterior es que está más motivado. Ahora, jugó el domingo o el sábado, perdió, se desmotiva. Ahora, jugó el domingo o el sábado, perdió, pero progresó y se dio cuenta él, o se lo reconoció el coach, sí, perdimos, pero vos viste lo que hiciste hoy. Antes no lo hacías así. Ahora te levantás mucho más rápido. Ahora volvés a la posición mucho más rápido que antes. Ahora colaborás con tu equipo que antes no colaborabas. Ahora, ¿se entiende? Entonces, eso tiene un impacto en la cabeza del jugador, sobre todo los más jóvenes, que te vuelve el lunes al entrenamiento, a la noche o en el día, mucho más motivado. Si la motivación solo pasa por ganar o perder, ¿qué pasa cuando perdés muy seguido? Se te cae el jugador. Entonces nosotros desde el entrenamiento mental trabajamos mucho el establecimiento de objetivos de rendimiento de cortísimo plazo, ¿no? Para mostrarle al jugador que existe el progreso, gracias al esfuerzo, obviamente. Y ahí me preguntan muchos, ¿qué pasa cuando el jugador no progresa? Porque puede pasar. ¿Qué pasa cuando el jugador se esfuerza un montón y no hay un progreso? Bueno, probablemente la estrategia del entrenamiento, la forma de entrenar, el proceso que lo dirige el coach, quizás para ese jugador no sea el correcto. Quizás lo que haya que cambiar sea la forma de entrenamiento, quizás no sea el jugador, a veces pasa cuando estamos en la elite, ¿no? Entonces, como que las tres palabritas claves que quiero dejar acá, antes dejé el autoconocimiento, pensar y sentir, es, con mucho esfuerzo, reconocer al jugador y que el jugador aprenda a reconocerse su progreso como jugador, no ganar o perder, y también tener claro que a veces hay que saber ser inteligente y cambiar la forma de entrenar, cambiar la estrategia de entrenamiento, cambiar el proceso de entrenamiento. Está fenómeno. Una de las preguntas también que surge, Stanislao, en forma recurrente es ¿a qué edad arrancamos a poder trabajar las destrezas mentales? Específicamente, si hay alguna edad límite o de cuándo se podría. Mira, la verdad que es una buena pregunta y la respuesta sincera total es no sé. Está en mi cabeza carburando. No creo que haya una edad que sea peligroso arrancar. Lo que son peligrosas son las personas que lo hacen, no las herramientas. Pero, por ejemplo, voy a la escuela. En jardín de infantes, casi todos los jardines de infantes que yo conozco trabajan mucho las destrezas mentales, ¿no? El tema de las emociones, de conocerse, del cuerpito, de prestar atención, de ordenar, ¿no? Todas esas cosas. Y después en primer grado se terminó. Entonces, yo no veo por qué en un M5, M6, no sé cuándo empiezan, M7, M8, ¿por qué no arrancar? El tema es quién dirige esto y quién tiene la sutileza, yo no soy esa persona, para poder hablarle a esos niños. ¿Con qué palabras? No es lo mismo hablarle a uno de 18 que a uno de 7, ¿no? Habría que tener gente, probablemente sean psicólogos, que tengan la capacidad de poder llevarle a un lenguaje de esa edad estas destrezas que yo en mi trabajo de 16, 17 para arriba, pero no veo por qué no haya que empezar lo antes posible. Sin duda, hay que empezar rápido. Ok. Era esa la pregunta, Sí, ¿no? sí, Sí. perfecto, fenómeno. Avanzamos entonces, seguimos, sí, estamos registrando las preguntas, recuerden algún recordatorio, Sí. así también puede descansar un segundo. Por favor, todas las Muy bien. preguntas que sean a través del signito de pregunta que ustedes ven en sus pantallas, así mantenemos ordenado el ciclo de las preguntas y podemos tener registradas todas para, como decía antes, después hacer una devolución y utilizar solamente ese sector. Bueno, a lo largo de mis 8 años de corta experiencia en el mundo del deporte, he empezado a armar un protocolo de entrenamiento que en la UAR llamamos liderazgo y destrezas mentales. Le agregamos liderazgo porque dentro de nuestro trabajo no solamente es que cada jugador trabaje su cabeza con sus destrezas mentales, sino también el tema de, bueno, poder
buscar, a veces son naturales, o formar líderes, líderes positivos dentro de un equipo y que sean líderes en la vida en general, pero en este caso obviamente líderes adentro de un equipo, fuera o dentro de la cancha. A veces hay líderes afuera, a veces hay líderes adentro y a veces ojalá hay líderes en los dos lugares. Pero liderazgo es algo que es clave y necesario para cualquier equipo, para que cualquier equipo pueda llevar adelante sus objetivos. Por eso liderazgo y destrezas mentales. Bueno, como les decía, en estos 8 años he armado como un protocolo de 8 destrezas mentales, que se las nombro, y a mí me gustaría, si surgen preguntas, para empezar a hablar de cada una de ellas. Tienen que pensar que cada una de estas 8 destrezas mentales puede ser un curso de 8 horas. O sea, no voy a poder ir detalladamente por cada una de estas 8, pero estoy viendo de reojo algunas de las preguntas y ya veo que van por ahí. A ver, la destreza mental número 1, las otras 7 son parejas, pero la número 1, si tuviese que decir, si un jugador de elite, en realidad es un ser humano, pero si un deportista de elite, esta destreza mental no la tiene, no puede ser de elite, que es la confianza. La confianza en sí mismo, la autoconfianza. La autoconfianza es la primera destreza mental, ¿no? El poder confiar en uno mismo, en sus capacidades físicas, técnicas, tácticas y mentales para salir a la cancha, a comerse crudo al rival, a ganar, a jugar, a rendir, a lo que ustedes quieran en el día que sea necesario. Así, yo confío en que yo puedo mejorar, yo confío en que puedo jugar lo que me pide el coach, yo confío en que puedo cada vez jugar mejor a lo que me piden, etc. Yo confío en mí, en mí. Tener confianza en uno mismo o no depende mucho de la educación que uno recibió cuando era chico. En general, la escuela y los padres, sobre todo la educación cuando uno es chico, tiene un impacto muy grande en la confianza que uno se tiene después de adulto. ¿Eso es mejorable? Sí. La confianza en uno mismo no es un rasgo estático de los seres humanos. Ese no se tiene confianza. Bueno, puede mejorar. Hay herramientas para mejorar la confianza. En el deporte, ahora si me quieren preguntar, les cuento cómo manejamos nosotros la confianza en el deportista. La segunda, abarco las 8 y contesto preguntas. La segunda herramienta de destreza mental que trabajamos es la motivación. En general es la que menos problemas encuentro en los equipos que participé o en los deportistas que participé. Es el hecho de la falta de motivación de estar en un equipo de elite, o la falta de motivación por entrenar, o la falta de motivación por cuidarme las comidas, o la falta de motivación por acostarme temprano porque tengo partido. En general, tengo la suerte de poder haber trabajado con deportistas de elite y están muy motivados de estar ahí y hacen las cosas prolijas y bien. Pero bueno, hay veces que la motivación puede faltar o fallar por cuestiones de la afuera, problemas en la familia, temas médicos, problemas con las novias o con los novios. Entonces la motivación es una herramienta a trabajar que puede impactar mucho. Ser suplente mucho tiempo, me baja la motivación, ¿no? O un problema interno, una pelea interna en subgrupos adentro de un equipo, baja la motivación, eso es otro. La tercera destreza mental que trabajamos se llama, eso en tenis lo he hecho mucho, en rugby no me ha pasado mucho, se llama la activación cognitiva, que es la capacidad de entender con tu cabeza lo que le pasa a tu cuerpo. Es decir, estoy por salir a jugar un partido y me duele la panza. Vos tenés la capacidad de reconocer si ese dolor de panza es la milanesa que te comiste anoche, los nervios que tenés por jugar el partido, una gastroenteritis o te está por morir. O sea, el jugador tiene que aprender a reconocer qué le dice su cuerpo con la cabeza. Cuanto más perfecciona ese reconocimiento mental, ¿no?, cognitivo de lo que le pasa al cuerpo, saca los nervios, saca ansiedades, entiende que le cayó mal la comida, entiende que está nervioso, ¿no? Entender las emociones hace que las emociones bajen. Entonces, esa es la activación cognitiva. Voy 3. Voy a dejar las 2 últimas que son tus preferidas, Cochi, para las últimas. La cuarta es lo que se llama, en inglés, y lo digo en español después, el self-talk. ¿Qué te estás diciendo durante el partido? ¿En qué estás pensando? Como les dije al principio de la charla, lo que uno piensa impacta en lo que uno siente,
y lo que uno siente impacta en lo que uno hace, y lo que uno hace impacta en cómo le va en el partido. No si gana o si pierde, en cómo rinde en el partido, cómo performa el partido. Entonces, el jugador, en ese primer pilar que yo les decía de autoconocimiento, les enseñamos a que aprenda en qué está pensando. Antes de patear, antes de una jugada, al formar un scrum, un line out, cuando la salida del otro equipo. O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque la calidad y el contenido de ese pensamiento puede impactar, no, va a impactar en la tensión de tus hombros. Y la tensión de tus hombros va a impactar en el tackle. Es así de científico. Entonces, como uno no puede no pensar, yo no le puedo decir al jugador, no, pero no pienses eso. Porque si vos pensás eso, tus hombros se van a poner tensos y entonces vas a taclear de costado. Como no se le puede decir a las personas no pienses, el jugador empieza a aprender que lo que tiene que ir haciendo de a poco es a cambiar sus pensamientos. No, uy, qué boludo, tengo que dejar de pensar esto. No, tengo que empezar a pensar esto otro. Entonces, de a poquito, y lo he vivido con los jugadores y me lo dicen, empiezan a reemplazar sus pensamientos. Dejan de pensar cosas que se dan cuenta que no les hace bien, que los ponen inseguros, que los ponen incómodos, que le dan miedo, por pensamientos un poquito más racionales, con evidencia, o algunos más positivos, que le dan más seguridad y eso los hace rendir mejor, ¿no? Esa es la cuarta destreza. ¿En qué estás pensando? Quinta destreza, que me encanta, pero que fracaso bastante en todos los deportes, menos en el tenis, fracaso para que los jugadores, es un fracaso mío, no de jugador, para que los jugadores le presten atención, que es la mejora de la concentración y la atención. Probablemente por ahí, porque en el tenis estás solo, y si en el tenis no estás concentrado, cagaste, digamos, o sea, te perdés siempre. En los deportes de equipo, que uno, dos, tres no estén concentrados todo el tiempo, quizás zafás, o no, nadie se da cuenta. Cochi sí se da cuenta, pero no todos los entrenadores se dan cuenta. Entonces, el tema de estar más atento y más concentrado durante el partido es una cuestión de mejorar o pavimentar o mejorar las conexiones de los circuitos de la atención. Estar atento a una sola cosa al mismo tiempo, en este caso una pelota o un partido o una táctica, es simplemente levantar la pesa, en vez del bíceps, levantar la pesa de la atención. Y ahí no hay dudas, y hay mucha ciencia detrás, y genera un conflicto porque hay un choque cultural Oriente-Occidente, que la meditación es la herramienta más potente hoy para favorecer las conexiones en las áreas de la atención. A mayor uno medita, mayor tiempo de meditación, y hoy hay meditaciones orientadas al rugby, al tenis, al deporte en general. No tiene que ser una meditación aburrida, en general las meditaciones son tranquilas, pero no necesariamente aburridas. Uno está más atento después en la cancha, está más atento en la vida en realidad. Y lo que más me gusta a mí de las meditaciones y el tema de la atención, también lo uso mucho en mis alumnos de la universidad, es que no solo uno mejora la atención adentro de un campo de juego durante más tiempo, sino lo que más me interesa a mí es que cuando uno se desconcentra, por ejemplo, cuando el rival hizo un try, o cuando se me cayó la pelota, ¿no? Y me desconcentré, y me puteé, y me puse mal, la meditación te permite volver más rápido al partido. O sea, no solo fortalece estar más tiempo en el partido, sino que lo que es normal, que es distraerse a veces, es normal distraerse, volver más rápido al partido. Entonces, fortalecer la atención y la concentración es una destreza mental. Y las últimas tres, ahí vi que algunos mencionaban la visualización, obviamente es algo a trabajar y es súper interesante y tiene mucha potencia y mucha ciencia detrás. Hoy se mete a un deportista de elite en un resonador magnético nuclear, se lo hace visualizar y se observa cómo el córtex motor primario y el córtex motor suplementario, que son las áreas del cerebro que permiten los movimientos y que permiten programar el movimiento, que permiten entender el movimiento del rival además, cómo se ejercitan. Es decir, visualizar permite ejercitar como si estuvieses en la cancha. Entonces, hoy no hay una forma perfecta o una forma definida por la comunidad científica de cómo hacerlo bien,
la ciencia cada vez va avanzando en tratar de entender cuál es la mejor visualización posible. Algunos entrenadores lo hacen 20 minutos, otros 5 minutos, la noche anterior, antes del partido. A veces los jugadores eligen hacerlo con música, en sus camas, en el micro. No tengo la fórmula mágica. En la UAR y con Cochi hemos elegido nuestro formato, pero el coach elige, pero visualizar está bueno. Es peligroso hacerlo mal, porque sí hay forma de hacerlo mal, que es visualizar un gesto técnico y que el jugador esté haciendo el gesto técnico mal, visualizándolo mal, entonces eso empeora. Y las últimas dos, y dejo para preguntas y para traer saliva, y son las dos que más me gustan, una es la gestión de las emociones. Claramente las emociones poco placenteras, en biología no decimos negativas, decimos las emociones poco placenteras como el miedo, la ansiedad, los nervios, estar muy triste, ¿no? Son emociones, el enojo, la ira fuerte, son emociones que interfieren con el buen gesto técnico, el recuerdo perfecto de la táctica, de la estrategia de juego que tengo que hacer hoy, de dónde me tengo que ubicar en la cancha. O sea, todas esas emociones generan interferencias, decimos en biología. Entonces, poder manejar y regular esas emociones es algo que a los jugadores les gusta mucho aprender, y lo hacemos, y lo aprenden. Son técnicas bastante sencillas. Y por último, y lo dejo las preguntas que quieran, trabajamos algo que todo deportista de elite siente en su vida y que está bien que sienta, que es el estrés. El manejo del estrés. El manejo del estrés, el estrés es bueno, el estrés te permite focalizar, el estrés permite que no duela tanto, el estrés permite que los músculos, que la adrenalina estén, digamos, potentes para el día del partido, pero cuando el estrés se pasa de un umbral, que es muy personal, cada persona tiene ciertos niveles de umbral, ese estrés empieza a generar esas emociones que describía antes. Ciertos jugadores se empiezan a asustar mucho, ciertos jugadores se ponen muy nerviosos, ciertos jugadores le agarra ansiedad, es muy clásico en estas épocas. Otros jugadores descubrimos que tratan de evitar y no quieren jugar, o no prestan atención a la charla técnica, o llegan tarde a la charla técnica, o se quedan dormidos. Eso es una forma, por ejemplo, de afrontar el estrés. Otros jugadores le da mucha ira y enojo, el estrés. Entonces, el manejo del estrés a través de distintas técnicas de relajación también son herramientas que hemos implementado en la UAR y que los jugadores muy rápidamente incorporan. Okay, ahí pasé por el abanico de estrés. Está buenísimo para que respires un poco y puedas hidratarte también. Yo voy a hacer un repaso sobre las 8 destrezas para que vos puedas tomarte tu energía también. 1 es la confianza, 2 es la motivación, 3 es la activación cognitiva, la 4 es el self-talk positivo, o hablamos en forma positiva, la 5ª es la mejora en la concentración y la atención, la 6ª las visualizaciones, la 7ª la gestión de las emociones o regulación de las emociones, y la 8ª el manejo del estrés. ¿Es así? Quiero hacer una aclaración, todo esto va a quedar guardado en las plataformas de la UAR, como así también en el Campus UAR, porque aparecen muchas preguntas sobre esto. Y una pregunta que se repitió mucho, Stani, también, es la diferenciación entre el trabajo grupal e individual, en todo esto que tú estás mencionando, si es lo mismo, cómo se puede trabajar, y siempre en ese mismo sentido, que hay diferenciación por puestos dentro de la cancha. Buena pregunta. Bueno, a mí me están gustando los dos trabajos, el individual y el grupal. Claramente es diferente, porque el individual tenés un feedback inmediato post partido, le ves la cara, los ojos. Individual solamente trabajé con tenis, le ves los ojos al jugador en la cancha y estás viendo, lo ves respirar, ves la boca, ves la nariz, ves las cosas que hace, lo ves en la silla sentado antes de sacar y cómo va caminando el saque. Entonces ahí ya vas viendo si está utilizando las técnicas que aprendió en los entrenamientos en los partidos, y cuando usa las técnicas y le va bien, genera obviamente mucha satisfacción, y es un trabajo, digamos, más rápido y más fácil. El grupal es más disperso, son 20, son 30, pueden ser 40 jugadores. No tenés claro si estás llegando a todos o no, es algo que no puedes controlar. Los momentos de las giras y de las concentraciones son los mejores momentos, porque cuando convivís con los jugadores es donde se te van acercando a la hora de la merienda,
¿viste? Después del entrenamiento, en el micro, en el almuerzo o en el café. Ahí es donde vas descubriendo quiénes les interesa más la herramienta, a quiénes menos, o quiénes están interesados en seguir aprendiendo. Hay estudios informales, no científicos, más estadísticos, que dicen que si estas herramientas las incorporan el 30 o 40% del equipo, el equipo cambia 180 grados para mejor. Es decir, no tenés que estar obsesionado con que todos los jugadores aprendan y mejoren todas estas destrezas mentales, pero si vos lográs tocar a 30-40% de tus jugadores y encima son jugadores importantes de tu equipo, no técnicamente siempre importantes, a veces son importantes a veces afuera del equipo, no dentro de la cancha, por ahí afuera de la cancha también, ya hace una mejoría grande en el rendimiento del equipo. Acuérdense que yo nunca hablo de te asegura ganar, hablo de mejora el rendimiento del equipo. Entonces, sí hay una gran diferencia. Me siento más incómodo trabajando en equipo porque a veces no logro ver si estamos avanzando o no. Por eso yo implemento, y Cochi sabe, cada tanto una encuesta anónima para ver cómo los jugadores se van sintiendo, si creen que van progresando, si esto les va sirviendo, si piensan que quieren seguir, qué harían diferente, ¿no? Y ellos me van dando feedback a mi equipo y a mí. Bueno, esto lo seguiríamos haciendo, esto lo cambiaríamos, ¿no? También hay que ser honesto y humilde y decir, estamos en un terreno que es nuevo, yo no me dediqué toda mi vida a esto, estamos probando cosas y a medida que vamos probando nos vamos equivocando y lo que tratamos de hacer es no equivocarnos de vuelta en lo mismo, aprender de los errores e ir mejorando los ejercicios, escuchar mucho a los jugadores, trabajar mucho en equipo, con coach y el staff de entrenadores, escuchar al kinesiólogo, escuchar al médico, al preparador físico, escuchar al utilero, escuchar a todos, porque todos participan de estas reuniones, de estas charlas, de estos ejercicios, y nada, y ser siempre humilde, y estamos en pleno aprendizaje permanente, y creo que eso es la clave, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En cuanto a la diferenciación por puestos, Stani, algo que hayamos trabajado, era otra pregunta que venía. Sí, algo que me pasó mucho es, bueno, yo llegué al mundo del rugby, primero sin haber jugado nunca al rugby, y casi habiendo visto por ahí 2-3 partidos en mi vida de rugby. Cuando vivía en Francia, vi el Mundial de la Argentina, no sé qué fue, 97, 98, ¿qué Mundial fue? ¿97 fue un Mundial? ¿98, 99? Mundial. Un Mundial que a Argentina le fue muy bien. ¿En Inglaterra puede ser? ¿A los Pumas? ¿2007? Sí, a los Pumas. ¿2007? No, antes. ¿Antes? ¿2003? No. Bueno, no importa, Cochi. No, quiero decir, yo no vengo del mundo del rugby, con lo cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las malas las entendí enseguida. Las buenas también, porque es como no estar contaminado de un lugar que puedo mirar las cosas de otra perspectiva. Claramente, como me gusta el fútbol, es verdad, primero me enamoré de los backs, me enamoré del ataque y me gusta el ataque. Y después, claro, tenía una tendencia a querer trabajar más con ellos, y ahora estoy fascinado con los forwards, o sea, fascinado, o sea, me vuelve loco el trabajo dividiendo al equipo en dos, y sí, se hace trabajo dividiendo los equipos, dividiendo los puestos, los entrenadores son siempre muy abiertos, algunos siempre hay más abiertos que otros, pero a veces son los mismos jugadores que vienen hacia vos, y a veces es simplemente participar del entrenamiento, y en eso tengo que admitir que los entrenadores son muy abiertos. El solo observar el entrenamiento, aprender de cómo entrenan, me generan ideas de cómo mejorar algunas cosas. Entonces después voy y digo, che, estaría esto bueno para los que el line out, estaría esto bueno para el scrum, fíjate la posición de los pies, se me ocurrió hablarles de tal cosa. Entonces sí, en los momentos sobre todo de las concentraciones, cuando estamos una semana, 2 semanas juntos, es el momento donde hacemos ejercicios todos juntos y a veces dividimos el equipo. Sí. Está fenómeno. Me quedé pensando, obviamente, año 99 en Gales, era lo que vos me mencionabas, mundial. Ese mundial vi. Nos van quedando ya unos 17 minutos, así que algo que surge también y surgió de la última charla con respecto al trabajo de destrezas mentales, fue lo del protocolo MAN, que yo lo mencioné, sí. Y mucha gente nos ha preguntado, más allá de lo que está pasando ahora en este vivo, después de esa charla,
y estaría bueno por ahí comentar un poco de dónde viene y cuál es el objetivo de ese protocolo. Porque además está vinculado con una pregunta que arrancó al principio, que decía, ¿hay algún manual para el control emocional? Así que me parece que engancha justo con esta Bien. pregunta. Bueno, está bueno. Primero, a ver, hay como muchos conceptos que se despegan de ahí. Primero, desde la biología, o por lo menos desde mi mirada, nosotros erradicamos la palabra control. No se le puede pedir a un ser humano, y menos a un jugador, que controle sus emociones, porque controlar una emoción significaría que no la tenga más. Para nosotros control es, vos tenés miedo, sí, haz esto y no vas a tener más miedo. Bueno, las emociones son parte del cerebro, parte ¿no?, del ser humano, y está bien tener miedo en un partido. Está bien tener nervios. Está bien significa normal. O sea, un jugador que no tiene miedo, a mí me da miedo que no tenga miedo. Sería raro. ¿Existe? Sí, existe. Pero es más normal tener miedo. Después la pregunta que uno se puede hacer es cuánto miedo tiene y cómo le afecta eso su rendimiento. Entonces, nosotros hablamos de regular las emociones, no de controlarlas. Hay distintas estrategias y distintas herramientas. De la manera que nosotros trabajamos en la UAR es, mi equipo se preguntó, ¿quiénes son los seres humanos en el planeta Tierra, antes de la pandemia por lo menos, que deberían manejar muy bien sus emociones? ¿Quién deberían, según lo que dicen ustedes, controlar, según lo que digo yo, regular de manera lo más precisa posible sus emociones en su vida? ¿Qué profesión tiene que aprender a hacer eso? Y la respuesta rápida fue o los Marines, o los Navy SEALs, o los francotiradores, o sea, personas que están en riesgo de vida o muerte y que tienen que tomar decisiones que dependen de su vida y la vida de muchas personas. Entonces, gracias a mis contactos, porque yo trabajé muchos años en Estados Unidos, me pregunté si tenían ellos un protocolo para manejar sus emociones, y ahí di con un protocolo que tienen los Navy SEALs, ¿no?, que es un protocolo que nosotros después adaptamos en la UAR, no lo copiamos, y que justamente los Navy SEALs, a través de un grupo de neurocientíficos, trataron de buscar la forma de que estos muchachos y muchachas hoy, a la hora de salir a la guerra o a hacer sus actividades, puedan manejar sus emociones de la mejor manera posible para errar lo menos posible y para morir lo menos posible. Entonces, llevado eso al mundo que hicimos en el M20, determinamos que a los jugadores las emociones más comunes que generaban el estrés a la hora de los partidos eran miedo, ansiedad y nervios. MAN. Miedo, ansiedad y nervios. Por eso le pusimos el protocolo MAN. Cómo manejar, cómo gestionar esas tres emociones. Primero, desmistificando que son malas o que son negativas. Ninguna es mala, ninguna negativa. Son normales. Esto es muy importante. Que me encantaría que a partir de la charla de hoy, no quiero sonar soberbio, pero ningún entrenador se enoje con un jugador porque tenga miedo. O lo putee, o le diga, pero ¿cómo vas a tener miedo? Tener miedo es normal, eso es lo que hay que entender. Después, el jugador tiene que aprender, no el entrenador, el jugador tiene que aprender solito, por eso hablaba que el pilar es el autoconocimiento, con cuánto miedo salgo a la cancha y juego bien, y con cuánto miedo ya empiezo a jugar mal. Eso hablamos de intensidad de miedo, intensidad de ansiedad, intensidad de nervios. Y ahí hablamos de regular. Hasta cierto miedo performo bien, más miedo ya empiezo, se me cae la pelota, ¿no? Y por eso regulamos. Entonces, ¿vos querés que cuente cómo es el protocolo o de dónde lo sacamos? Lo sacamos de los neurocientíficos que trabajan con los Navy SEALs, de ahí lo adaptamos. Y sí, contar básicamente en qué consiste los pasos, porque me parece también que son aplicables a la vida cotidiana, entonces me parece que era interesante compartirlo con la gente. ¿Te los acordás? El primero era sí, te acuerdo. Self-talk positivo. Objetivo de desempeño. No. Objetivo, sí. Visualizaciones, lo que es el famoso self-talk positivo de vuelta, sí. Y lo que es la respiración. Sí. A ver, en el protocolo que adaptamos como les decía, de los Navy SEALs, era primero tener claro cuál es el objetivo o tu objetivo principal de rendimiento, no de resultado o de performance a la hora de salir a la cancha. ¿Qué es lo que vos te vas a proponer hacer de la mejor manera posible? El día anterior al partido, la noche anterior al partido,
vas a tener esos 2 o 3 objetivos, tampoco 10 o 12, porque si no, es imposible llevar adelante. Vos tenés que tener 2 o 3 objetivos según el objetivo del partido, lo que te planteó el coach, la estrategia del juego, según el rival, vos, según tu posición y el laburo que tenés que hacer adentro de la cancha, te vas a poner 2 o 3 objetivos. Estas 2 o 3 cosas las quiero hacer muy bien, ya sea en la defensa, en el ataque, en el scrum, donde sea, son estas 3 cosas y vos vas a, número 1, que cuáles son esos objetivos, número 2, lo vas a visualizar, te vas a ver, te vas a encontrar, te vas a imaginar la noche anterior del partido, cuando te levantas a la mañana, yendo al estadio, en la entrada en calor, si querés al salir a la cancha, vas a repasar esos 3 objetivos. Te vas a ver a vos mismo haciendo esas 3 cosas contra ese rival, haciéndolas bien, técnica y tácticamente bien. Esas 3 cosas, de nuevo, que no te las inventaste porque sí, están amalgamadas con el juego y la estrategia del juego de ese día. Eso es muy importante. No es que yo quiero hacer esto bien. No, quiero hacer esto bien porque el coach me dijo que la estrategia de hoy va a ser esta. ¿Vamos bien, coach, o no? Es así. Sí, sí. Entonces, están esos objetivos, está la visualización de El esos top objetivos. positivo. Sí, de acuerdo. Y bueno, y para eso es clave cómo me voy a hablar. Cómo me voy a hablar desde que salgo al estadio hasta que entro a la cancha, al estadio, hasta que salgo del partido. Porque ya se los dije, de la forma en que yo me voy a decir las cosas, va a impactar en cómo me voy a sentir y va a impactar en cómo voy a jugar. Entonces, tener siempre presente que si yo tengo mis objetivos claros, lo visualizo divinamente 15, 20 veces antes del partido y me digo, uy, qué cagazo, qué boludo soy, me olvidé de tomarme la pastilla, no comí bien, desayuné mal y me estaba empezando a doler la panza. Bueno, si me empiezo a hablar así, todo se cae. Me empiezo a asustar, me pongo ansioso, entonces tengo que tener siempre claro. Y acá hay algo muy importante, porque la gente me dice que hay que hablarse positivo. No, hay que hablarse o positivo o racional, hay que hablarse de manera, en el deporte decimos la palabra, de manera directiva. Vos tenés que darte direcciones. Es decir, la idea de vos decirle a tu cerebro qué pensar es para que el cerebro no te venga con cosas negativas. Te está molestando esto, te van a pasar por arriba, hay mucho viento, mirá el barro que hay, te está haciendo visitante, mirá, no vino tu familia a verte. O sea, todos esos pensamientos negativos, ridículos, que es normal tenerlos, cuando vos te hablás de manera directiva o positiva, como vos quieras, no dejás que entren. Entonces, el protocolo tiene, paso 1, tus objetivos que están ligados al partido. Los visualizaste y te encontraste y te viste haciéndolos en el partido. Tuviste presente que tenés que tener ese diálogo con vos mismo de una manera racional o positiva. Y después, algo que no mencioné y está muy importante, es tener claro que cuando vos empezás a tener emociones poco placenteras debido al estrés, ansiedad, miedo, ansiedad o nervios, lo que empieza a pasar es que empezás a respirar más agitado. Esa respiración de agitación, como la que tengo yo ahora, lo que genera en el cerebro, esto probablemente poca gente lo sepa, lo que genera en el cerebro es que las arterias y las venas se empiezan a achicar. O sea, la red arterial y venosa, ¿no? Las avenidas que nutren y limpian al cerebro se encogen. Solamente por respirar un poquito más agitado. ¿Se ve? Sí. Aunque sea imperceptible para vos, el hecho ya de estar ansioso hace que se encoja. Cuando eso se encoge, menos neuronas comen y menos neuronas se limpian. Entonces, ese estrés lo que hace es que empieces a pensar peor, tomar peores decisiones, ver peor para los costados. Entonces, el cuarto paso del protocolo MAN es recordar que en situaciones de estrés, como en un partido, y si es un partido importante más, la respiración profunda por nariz, tranquilo, 7, 8 segundos, perdón, 4 o 5 segundos y exhalar por boca, el doble, 7, 8 segundos. Aunque vos creas que estás bien, hacerlo igual. Lo que estás contribuyendo ahí es alimentar a tus neuronas.
es limpiar a todos los jugadores que tenés acá adentro para que trabajen bien, para que tomen mejores decisiones, para que estén claros, para que vean la cancha, para que vean el rival. Ahí termina el protocolo man. Ok, Stani, excelente, vamos cerrando, ya nos quedan unos poquitos minutos. Como para cerrar, un mensaje final y un poco la pregunta recurrente es, en esta cuarentena, ¿algún consejo o recomendación para entrenadores y obviamente público en general? Nos quedan solamente 3 minutos y para cerrarlo ya. Mira, a ver, con respecto a la vida o con respecto al rugby, al deporte. En general, algún consejo para ver cómo podemos aplicar todo esto de que estuvimos hablando en la vida cotidiana, que seguramente son muy Mira, importantes. yo creo que es un buen momento para animarse a la meditación. Okay. Es un muy buen momento para animarse a la meditación. Yo entiendo que la gente sea escéptica. La gente no tiene que creer en lo que yo digo, obviamente, pero no hay dudas que la meditación es una herramienta muy potente para fortalecer no solamente la atención y la concentración, fortalece la creatividad, fortalece el buen humor, fortalece la resiliencia. O sea, es un buen momento para bajarse una aplicación. Está Pausa, que es una aplicación de unos chicos argentinos amigos, está Calm, está Headspace, hay un montón de formas de meditar. Creo que es un buen momento para animarse. Yo si querés te puedo pasar a vos para que vos pases también algunas meditaciones pequeñas y cortas. Y animarse todos los días una meditación de 10-15 minutos para incorporarla como un hábito nuevo en la vida de una persona y después en la vida de un entrenador. Porque si el entrenador lo incorpora como hábito, después se lo pasa a sus jugadores. Y 100% va a ser en beneficio primero de la persona y después del deportista. Excelente. Simple. Excelente. Bueno, si querés hacer un cierre, yo básicamente agradecerte a vos y a todo el equipo que trabaja con vos en la UAR. Me parece que son herramientas muy, pero muy buenas, no solamente para entrenadores, sino también para jugadores. Como decía antes, muchas de las preguntas que quedaron pendientes por responder, que fueron un montón, de una gran cantidad de gente que estuvo participando, de todo el mundo. Tenemos gente de España, tenemos gente de Chile, tenemos gente de México, de Uruguay que estuvo participando, así que hay preguntas de todos lados del mundo. Agradecerte nuevamente, es un placer escucharte, es un placer aprender, así que esperemos que la gente del otro lado lo haya disfrutado y podamos seguir construyendo este rugby entre todos desde todas las facetas del juego, no solamente la técnica, táctica, estratégica, física, nutricional y principalmente ahora, como nos tocó el tema hablar hoy, sobre la parte mental. Así que Stani, muchas gracias y querrás cerrarlo vos. Bueno, no, gracias Cochi a vos, gracias a la UAR por la confianza y yo cerraría sabiendo que, bueno, gracias a la gente de otros países que está escuchando, pero hablando de mi país, que es la Argentina, confiar en esta herramienta, entendiendo que es una herramienta que requiere de mediano a largo plazo. Confiar más en el proceso que en el resultado. Es algo que ya existe, que ya está, que va a venir, que el que no lo tenga va a quedar afuera del circuito, que va a haber una diferencia grande en los equipos que tengan profesionales que trabajen esto versus los que no tengan, que en el deporte olímpico existe hace muchos años, que psicólogos deportivos de alguna forma hacen estas cosas, parecidas algunas, otras no tanto, y que tengan mucho cuidado de los truchos, porque cuando las cosas se ponen de moda, aparece la gente que es trucha y que dice yo hago esto, entonces a veces saber elegir el buen profesional también es parte de ser sí, una persona inteligente, ¿no? Okay. Bueno, Stani, mil gracias. Como decía, esto va a quedar guardado en la cuenta de la Unión Argentina en Instagram y en todas las plataformas, Campus UAR incluido, así que se puede compartir y se puede seguir viendo a pesar de que lo tuvimos en vivo y el placer de encontrarlo durante toda esta hora. Gracias y saludos. Abrazo, chau, chau. Abrazo.